Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés. Y bueno, hoy voy a seguir con los vídeos del centenario. Finalmente van a ser tres. Pensé en hacer dos, pero bueno, van a ser tres porque los 50 años más recientes hay más información y bueno, y la gente lo ha vivido más y hay más cosas para contar quizá. Entonces lo voy a dividir en dos partes. Este vídeo va a ser desde el 71, perdón, hasta el 2001. Y el tercero y último, o sea, es desde 2001 hasta el 2021. No quiero empezar sin recordar un suceso que no conté en el vídeo anterior, y es que en el año 69, cuando acabó la temporada la es en segunda, con Puskás como entrenador, tenía que jugar la promoción de descenso contra el Bilbao Athletic. Y bueno, uno de sus jugadores más míticos, Andoni Sarasola, se mató en un accidente de coche. Este jugador ha pasado a ser un mito del alavesismo, era un muy buen central que tenía ofertas de equipos importantes de primera división, como el Español, entre otros. Y bueno, y se mató en un accidente de coche. El Alavés tuvo que jugar la promoción de descenso, que seguramente con Sarasola la hubiese ganado. Y bueno, la jugó con este suceso tan grave. Los jugadores obviamente estarían muy tristes y perdió y bajó a tercera, ¿no? Luego a regional, como comenté en el vídeo. Bueno, ya en el año 71 la AES asciende a tercera y poco a poco las cosas van mejorando, sobre todo en el terreno de juego. Económicamente no, porque él se va acumulando cierta deuda, pero sí el equipo en el año 74 consigue ascender a segunda división, donde permanecerá 9 temporadas seguidas hasta el año 83. Creo que es el máximo tiempo que has estado en segunda, con años buenos, con años cerca de subir a primera, sobre todo un par de años que la he sacado octavo, pero que realmente había tenido más posibilidades, ¿no? En el año 75 llega Valdano, por ejemplo, un jugador, bueno, todos conocéis a Jorge Valdano, que bueno, después jugó en el Zaragoza, en el Real Madrid, fue campeón del mundo con Argentina, pero bueno, su primera experiencia con 20 años fue en el Alavés, vino procedente de Newell's Old Boys. Y bueno, fue un delantero que después, bueno, pues tuvo su trayectoria bastante importante. En el Alavés no metió demasiados goles, pero bueno, pero fue un jugador importante de aquella época. Estoy hablando del 74 al 83, esos 9 años. Pasaron jugadores importantes por el Alavés como Juan Señor, Morgado, Español, eh, Zubizarreta, aunque no llegó a debutar bueno, en segunda división con el equipo. Ernesto Valverde, López Recarte, Alessanco, bueno, jugadores que luego han tenido bastante importancia, ¿no? en su trayectoria. A destacar unos cuartos de final de Copa en las 77-78 contra el Barcelona de Johan Cruyff. En Mendizorroza se llenó para recibir al Barcelona, el Alavés ganó 1-0 con gol de Eliseo Salamanca y pudieron ser más porque el árbitro anuló un gol al Alavés y bueno, hubo un posible penalti, digamos que favoreció un poco al Barcelona, ¿no? En el partido de vuelta el Barcelona venció 2-0 y el Alavés cayó en cuartos, ¿no? Pero bueno, fue un hito importante. Y bueno, siguieron pasando las temporadas. Chuchi Aranguren, que después fue importante, también pasó por allí como entrenador. En un año consiguió hacer octavo, pero a la vez no terminaba de arrancar, ¿no? Fue conocido como el Barcelona de segunda porque bueno, pagaba mucho a sus jugadores, sueldos altos, jugadores importantes y era conocido eso como el Barcelona de segunda. Pero bueno, al final no consiguió ascender y bueno, por diversos motivos, pues en la temporada 82-83 termina descendiendo a Segunda B, que se había creado en el 77, creo. Una categoría nueva entre segunda y tercera, Segunda B, todos conocéis. Y el AES ahí estuvo 3 años. Los dos primeros estuvo a punto de ascender, pero bueno, no lo logró. Y bueno, y en el 85-86 el AES desciende por deudas a tercera división, ¿no? Por no pagar a sus jugadores hubo denuncias y aunque les había acabado bien la temporada en media tabla, pues a 30 de julio no había denuncias, no pudo pagar a sus jugadores y bajó a tercera división, ¿no? Es entonces cuando aparece la figura de Juan Arregui, que ya había aparecido antes, que ya había sido presidente en los años 50, en los años 70,
Y bueno, entra en la directiva del Alavés, luego en el 89 es el presidente, está hasta el 98 de presidente. Y bueno, consiguió un convenio con el Atleti, con el que el Atleti pues iba a dar un cierto dinero al Alavés, pero luego iba a tener preferencia para llevarse jugadores, también podía cedernos jugadores, bueno, un convenio que se alargó hasta el 92, ¿no? Y por ejemplo sí que los hermanos Caranca, por ejemplo, salieron del Alavés para ir al Atleti. Y bueno, de eso Alavés bueno, le ayudó un poco en esos primeros años. Y bueno, la verdad es que en tercera siempre estuvo arriba bueno, aunque le costó un poco, en el año 90 consiguió ascender en el Goibar, en el campo del Lerum, en un partido que gana 0-2 con 2 goles de Chosa. Y bueno, por fin el Alavés, tras 4 años en tercera, consigue subir a segunda B. Económicamente la cosa va mejorando, rompe el acuerdo con el Atleti en el 92, aunque este era hasta el 94. Y bueno, y en segunda B el Alavés hace temporadas muy buenas, de hecho los 5 años se mete en playoff, los 3 últimos como campeón de grupo, pero no consigue ascender. Porque bueno, era difícil, en aquel momento los playoffs jugaban se clasificaban los 4 primeros y de 4 grupos y se hacían 4 grupos de 4. Te tocaba un equipo del grupo 1, otro del 3 y otro del 4, porque a veces juegan el 2, ¿no? Normalmente pues un catalán, un andaluz y yo qué sé, un gallego, bueno, una cosa así. Y el Alavés pues no consigue ascender, lo tuvo cerca en el 93, pero no lo consigue porque perdió con el Toledo y bueno, y finalmente asciende en el 95 en Jaén, ¿no? Su rival era en Las Palmas, se las necesitaba un empate en Jaén, aunque perdió 3-1, pero en Las Palmas solo pudo empatar con la Gramenet y el Alavés consiguió ascender en el Estadio de la Nueva Victoria, ¿no? Con Chuchi Aranguren como entrenador. Bueno, y había algunos jugadores pues como Iván Campo, Manolo Serrano, Luis Codina, estaba Tito, Oscar Arias, por ejemplo, no sé, alguno más. No es una época que yo haya vivido, bueno, sí la he vivido, pero era muy pequeño y no tengo muchos recuerdos de esta época. Pero sí que es cierto que la S asciende en el 95 y ya económicamente es un equipo más fuerte, viene lo de las sociedades anónimas. Juan Arregui es el presidente, pero ya es un señor de casi 90 años y el que lleva la manija es el vicepresidente, que es Gonzalo Antón, que seguro que todos conoceréis. Y bueno, la hace una temporada muy buena, la 95-96, la 96-97 no es buena y en el 97 llega Mané. Llega Mané, llegan algunos otros jugadores, otros que ya estaban, y bueno, la 97-98 es una temporada muy especial. Para mí es la temporada en la que me aficioné al Alavés con 9 años, ya porque ya tenía conciencia más del fútbol y ver un equipo de Vitoria que quedaba campeón de segunda y llegaba en semifinales a la Copa, ¿no? Seguí más la Copa que la Liga, recuerdo aquel año, y el Alavés eliminó al Oviedo, al Compostela, al Deportivo de La Coruña, al Real Madrid, equipos que estaban en primera división. Brillante eliminatoria en octavos contra el Real Madrid, con gol de Manolo Serrano en Vitoria. Y bueno, y perdió en semifinales con el Mallorca. Pero nos quedó esa penita de no haber llegado a la final, ¿no? Y bueno, y se asciende a primera con un partido contra el Rayo, que creo que es 3-0, con 2 goles de Serrano y uno de Sibori. Pues estaba Azcoitia en aquella plantilla, estaba Carmona, Pablo, Desio, Serrano, Sibori, Codina, Paco Leal, Pedro Riesco, Tellez, Pedro Alberto, Alfonso, Da Costa, bueno, prácticamente me conozco a toda la plantilla, ¿no? Tito y Armando eran los porteros suplentes. Prácticamente esa plantilla es como historia, ¿no? Del Alavés y porque subió a primera división, ¿no? Bueno, voy a ir acabando el vídeo porque ya se está haciendo largo y me queda hasta el 2001 que iba a hacer, ¿no? Y bueno, pues si se asciende en el 98, bueno, esto muchos ya lo sabréis. Mané está hasta 2003, considerado el mejor entrenador de la historia del Alavés. Probablemente ahí anda con Amadeo García de Salazar, aunque yo creo que Mané tiene más éxito y bueno, el Amadeo es mucho más antiguo y la gente pues no lo recuerda, nadie no lo ha visto porque es de hace muchísimos años. Y Mané pues eso consigue ese ascenso. En el 98-99 nos salvamos con mucha
nos costó mucho, sufrimos mucho y en la última jornada ganamos a la Real en un partido mítico también, con Olave en la portería de la Real, que se retiraba aquel día. Marcó un gol de Pedro de falta casi desde medio campo, que pidió perdón a la afición del Alavés. Marcó Julio Salinas con la mano, un gol válido, por cierto. Marcó Magno y el Alavés se salvó porque, bueno, Villarreal-Extremadura, creo que si el Extremadura ganaba, el Alavés se metía en playoff de descenso. Empataron a 2 y jugaron en el playoff de descenso y descendieron los dos, el Extremadura y Villarreal. El Alavés mantuvo la categoría. La temporada siguiente hizo un temporada haciendo sexto, llegando a la última jornada con opciones de ser subcampeón. Si hubiera ganado el Atleti de Bilbao en la última jornada, hubiese sido subcampeón de liga. Él nunca ha estado tan arriba. Acabó sexto, que sí que es su mejor puesto, y se fue a la UEFA en un año que ganó el de por la liga. Pues Julio Salinas fue el Pichichi con 8 goles, estaba Jaime Moreno también, estaba Cosmin Contra, había llegado Astudillo, y la temporada siguiente ya es la de la final de la UEFA, la 2000-2001. El equipo acaba décimo en liga porque se deja llevar un poco al fin. Estuvo toda la temporada casi en puestos europeos, pero al final la UEFA le pesó y acabó décimo y no pudo jugar UEFA al año siguiente. Eliminatorias, pues sobre todo recordadas por muchos, los más jóvenes pues quizá no habéis nacido, pero bueno, eliminó a Gaziantepspor, al Lillestrøm, al Rosenborg, al Inter de Milán en octavos, en una eliminatoria épica, 3-3 en Mendizorroza, 0-2 en Milán con goles de Jordi y Tomic, y en cuartos al Rayo y en semifinales al Kaiserslautern, 5-1 en Mendizorroza y 1-4 allí en Alemania. La final fue contra el Liverpool. Había opciones, pero el Liverpool era favorito, había sido campeón de Copa de la Liga, luego ganó UEFA, ganó Supercopas, ganó 5 títulos aquel año, solo le faltó la Premier League. Un equipo donde estaban Hyypiä, Carragher, Babel, Westerveld, Hamann, Gerrard, Owen, Fowler, Heskey. Era un Liverpool bastante importante, ¿no? Y que ganó ese título europeo. Y que después era Gerard Houllier, luego llegó Benítez y ganaron la Champions pocos años después, ¿no? El Alavés presentó una alineación allí, se jugó en Dortmund, en el Westfalen Stadium, formada por Herrera, Contra, Carmona, Egen, Tellez, Yeli en defensa, Astudillo, Desio, Jordi y Tomic en el medio y arriba Jaime Moreno. Y bueno, el resultado ya lo sabéis, 5-4, se adelantó 2-0 el Liverpool. Mané dio entrada a Iván Alonso por Egen, rompiendo la defensa de 5. Iván Alonso hizo el 2-1, luego llegó el 3-1. En la segunda parte, 2 goles de Javi Moreno, empate a 3. Luego marca Fowler y en el 90 empata Jordi Cruyff en el 4-4. Y bueno, y luego pues prórroga, expulsan a Magno, expulsan a Pablo y ese gol de Yeli en propia puerta, que fue el gol de oro y se acabó el partido. Poco injusto, doloroso porque era un balón donde casi no había jugadores del Liverpool, que podía haberlo cogido el portero, y bueno, el despeje de Yeli pues tristemente acaba en la red del Alavés, ¿no? Bueno, fue doloroso, pero es el mejor momento de la historia y yo lo recuerdo así, ¿no? Como el mejor momento de la historia. Yo no pude ir, bueno, era pequeño y no pude ir a Dortmund, pero sí que es el mejor momento, jugar una final épica y bueno, que fue el resultado una derrota, pero fue épico, la mejor final de la historia de la UEFA. Se le dio el premio al Alavés de mejor afición y bueno, el recuerdo es bonito. Y nada, sabía que me iba a alargar porque son años ya más que yo tengo en la cabeza, entonces puedo hablar con más criterio. Y bueno, este es el segundo vídeo y luego próximamente haré un tercero, pues recordando los últimos 20 años de la historia del Alavés. Espero que os haya gustado, un poco largo, pero bueno, recordando buenos momentos, que los ha habido y que los seguirá habiendo, ¿por qué no? Un saludo, aupa Alavés.